Muy buenos días. Buenos días a todos, bienvenidos. Licenciado, buenos días. Gusto Buenos por días. saludarle. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, Lick? Buenos días, compañeros, buenos días. Buenos días a todos. Buen día, Lick, compañeros. Don Elmer. ¿Ustedes tienen idea más o menos de cuántos están inscritos en esta sección? ¿Cuántos estudiantes? No, No, Lick. Va, ahorita voy a revisar. Permítame porque tenemos que pasar más o menos el reporte de cuántos están inscritos versus cuántos se conectan. Entonces vamos a verificar ahorita. Muy bien, ya verificamos. Ya verificamos y son 34 estudiantes inscritos en esta sección. Entonces, bueno, por lo que veo nos hacen falta prácticamente 11. Entonces, se alistan porque hoy vamos a tomar asistencia de los que se conectaron porque es una instrucción que tenemos de coordinación solamente para verificar que todos los que estén inscritos en esta sección estén recibiendo clases y por supuesto estén debidamente asignados. Muy bien. Entonces, nuevamente bienvenidos. Ya con la cantidad que tenemos ahorita de asistentes ya podemos iniciar. Creo que habían algunos, escribió un compañero que creo que no podía ingresar, Keiri Palma, pero no sé si ya pudo ingresar. ¿Ya estará dentro Keiri Palma? Bueno, antes de iniciar la clase, por favor, solamente les pido que tengan un cuaderno a la mano, lápiz, lapicero y calculadora, por favor, porque vamos a hacer puras operaciones con números en esta clase. ¿Se recuerdan que la semana pasada estuvimos hablando sobre lo que son las razones financieras? Estuvimos viendo el análisis vertical y empezamos a utilizar un método de análisis vertical. Por esa razón,
Hoy vamos a continuar viendo el análisis vertical. Y el análisis vertical, el primer método que se usa es el de porcientos integrales. Y fue el que nosotros realizamos algunos ejemplos acá de cómo es que se calculaban los porcientos integrales, que eso funciona también en el estado de resultados de la misma manera. Para sacar, por ejemplo, vean este estado de resultados que tenemos acá. Las ventas representan el 100%, el costo de venta 70%, la utilidad bruta 30%, para llegar al final de la utilidad neta de 6.64%. Entonces, todos estos porcentajes nos sirven para tener una idea de qué tipo de o cuánto representa cada una de las cuentas o títulos de cuentas monetarias dentro del estado de resultados. Disculpen, me voy a poner lentes, lo que pasa es que me pega el sol de frente y entonces eso me afecta un poquito. Solo mientras se eleva un poco más el sol y ya me deja trabajar tranquilo. Pareciera que jugando game estoy, pero no es así. En este caso dando clases. Bueno. Entonces, como les decía, en el procedimiento de porcientos integrales, nosotros aprendemos qué porcentaje de cada partida representa las cuentas de tanto del balance general como del estado de resultados. Y pues ese es un método un tanto sencillo de sacar. Y como hoy tenemos el tiempo limitado, ¿verdad? La verdad que la guía de estudios, si ustedes ya la pudieron observar, está un poquito cargada de contenidos, porque como esta es la que estamos usando, es la guía general, ¿verdad? Es decir, aquí esta guía es la misma que están usando en la central, en el campus central, en los programas de diario, como también de fin de semana. Entonces tenemos que avanzar lo más rápido posible el caso. Es por eso que hoy vamos a hablar sobre las razones financieras, que es otra herramienta disponible para hacer análisis vertical de estados financieros. Y la semana pasada hablamos de que el análisis vertical se le llama vertical porque se trabaja periodo por periodo, es decir, aparte 2017, 2018, aparte 2019 y aparte 2020. O sea, todo se trabaja de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Es vertical. El primer tipo de análisis que estamos aprendiendo. Y una de las herramientas es el método de porcientos integrales, que ya lo vimos, así de pasadita. Ahora vamos a entrar a ver más a profundidad las razones simples o ratios financieros, también llamados. Las razones simples o ratios financieros, que son fórmulas matemáticas que nos arrojan ciertos números que nosotros como especialistas en el área de administración financiera vamos a interpretar, analizar y concluir, ¿verdad? Porque de eso se trata. Más o menos nosotros obtener esos datos, analizarlos, interpretarlos y concluir para ver cómo es que está la empresa en términos financieros. Entonces, estas son las principales razones financieras y su clasificación. Están por su origen y por su aplicación. Por su origen están las estáticas, dinámicas y combinadas, que a su vez están incluidas dentro de estas, ¿verdad? Por su aplicación, siendo de liquidez, solvencia, endeudamiento, actividad, rentabilidad y mercado, las principales razones financieras que se pueden aplicar a un análisis de estados financieros en una empresa. Entonces, por esa razón, hoy vamos a trabajar con razones financieras. Y vamos a empezar por el primer grupo de razones, que son las razones de liquidez.
Y dice que las razones de liquidez se refiere a la disponibilidad de fondos suficientes para satisfacer los compromisos financieros de una entidad a su vencimiento. Y que esto está asociado a la facilidad en que un activo es convertible en efectivo. Y esto significa que las empresas, liquidez, ¿verdad? Liquidez es similar a lo que nos pasa a nosotros como personas individuales, donde decimos si tenemos liquidez o no tenemos liquidez cuando de nuestra billetera, ¿verdad? O en nuestro banco tenemos efectivo disponible para poder hacer frente a nuestras obligaciones inmediatas o a corto plazo. Entonces, esas son las razones de liquidez. Y la primera razón de que nos aparece es la de solvencia. La razón de solvencia. Que la razón de solvencia, esa nos ayuda a ver cuánto la empresa tiene esa solvencia para responder a sus obligaciones, ¿verdad? A veces nosotros usamos la palabra solvencia dentro de nuestro vocabulario, ¿verdad? Pero la definición técnica de esta palabra de solvencia es que la empresa, es más que todo la capacidad de la empresa para poder satisfacer sus obligaciones a corto plazo, es decir, máximo un año. En otras palabras, en los activos y en los activos y pasivos se referiría a los corrientes. Es por ello que la razón circulante se obtiene dividiendo los activos corrientes dividido los pasivos corrientes. Y pues en activos corrientes podemos encontrar cuentas como efectivo, valores negociables, inventarios, cuentas por cobrar, cuentas por cobrar. Luego en pasivos corrientes podemos encontrar cuentas por pagar, documentos por pagar, gastos desvengados. Y el criterio para saber qué tan solvente está una empresa es si la empresa, el índice que se obtiene es mayor a 1, significa que está solvente. Si es igual a 1, significa que no está solvente porque prácticamente todo lo que tiene lo debe. Y si es menor de 1, está insolvente o no tiene la capacidad para responder a sus obligaciones de corto plazo. Bueno, entonces ya vimos lo suficiente de teoría. Ahora vamos a empezar a aplicarlo de manera práctica. Bien, y para eso, traje acá para ustedes los estados financieros de una empresa guatemalteca real. Estos números son reales, no son inventados, sino son reales, de una empresa guatemalteca que ustedes han de haber escuchado, que es Alimentos Maravilla S.A. Y quisiera yo saber aquí si dentro de esta sección, dentro de esta clase, existe alguien que trabaje, tenga familia que trabaje o amigos que trabajen en esta empresa Alimentos Maravilla S.A. Cuéntenme. De mi parte, no, Lick. Ok. No, Lick. Yo tampoco. Olic. Noric. Muchas gracias Ni por conocía la empresa. ¿No la conocían? No, Olic. Yo no. No, ¿a qué se dedica? No, yo sí Pero- lo había escuchado mencionar. Es parte de la cervecería Gallo, ¿no? Eso. Ajá, es de la. Ajá. ¿Quién? Yo solo sé que nos Conozco el vendemos. producto. Sí, conoce el producto. Ya Miren, decía yo Una porque no la empresa conocía. independiente es parte de la cervecería Gallo. Están localizados en Calzada Roosevelt, a la par del Centro Español. ok, de acuerdo. Muy bien,
Sí, también tienen otras sedes, ¿verdad? Pero efectivamente es una empresa que se llama así, Alimentos Maravilla Sociedad Anónima. Generalmente las empresas no aparecen con este nombre comercial, sino que los productos son Gran día. exacto, Alimentos Gran Día, este, creo que ahí están creo que no son los Tortrix, sino las tortitas señorial, Tortillita señorial. agua pura salvavidas, jugos, Jugos néctares, PET. enlatados, ¿qué más? Los jugos de frutal son de ellos, si mal no estoy. Sí, creo que también los jugos del frutal y creo que hasta los del monte también creo que es También parte de son de ese. ellos, es cierto. Sí, entonces ya vieron, esta es una empresa real. Ahora ustedes dirán, ¿y cómo obtuvo los estados financieros de esta empresa? Fácil, muy fácil y está en internet. Si en algún momento ustedes necesitan obtener o necesitan estados financieros reales para poder analizar, ingresan a la página web, les voy a mostrar ahorita. Al parecer dentro de sus políticas tienen ellos la información pública, ¿verdad? No, este, mm, ellos como son empresas que cotizan en bolsa, entonces tienen obligación, aquí está, Bolsa de Valores Nacional, S.A. Dentro de sus políticas tienen, no políticas, sino dentro de sus obligaciones están el presentar estados financieros a, para poder que los potenciales inversionistas puedan observarlas. Entonces acá están en esta página. Aquí van a aparecer todas las empresas guatemaltecas que cotizan en bolsa. Solo voy a esperar que termine de cargar. Ahí está. El tipo de cambio de referencia dice que está a 7.71. Está bueno el cambio ahorita, ¿verdad? Aquí Bueno, está. Hay información de todo tipo. Cuando puedan, ingresen a estos tipos de sitios que son buenos, ¿verdad? Y muy bien. Aquí en emisores, entonces van ustedes, ahí está Arrendadora Centroamericana, Comercial Administradora, con técnica, Credomática, Fondo de Inversión, GINT, vean, Servicios Agropecuarios, San Diego. Por ejemplo, démosle acá a esta, ¿verdad? Y acá aparece la dirección, teléfono, NIT, la ubicación, estados financieros internos y estados financieros auditados. Entonces les dan ustedes en estados financieros auditados. Hay varias empresas dentro de esa, vean, y aquí están, estados financieros al 19 y al 2018. Preferiblemente los estados financieros auditados, porque esos ya están presentados conforme a normas internacionales de información financiera. Y ahí les van a aparecer generalmente los estados financieros comparativos con sus notas respectivas a los estados financieros. ¿Bien? Y ahí son bien resumidos. ¿Pero por qué aparecen resumidos? Porque las notas a los estados financieros son las que explican, por ejemplo, efectivo y equivalentes de efectivo. Y nos vamos a la nota 6, si gusta. Vamos a ver la nota 6. Nota 3, nota 4. Nota, vamos a ver. Aquí está.
Permítame. Lo quiero ver. Nota número 4. Nota número 4. Es que ahí están las políticas contables e informaciones, principalmente cualitativas de la empresa. Y a partir de la nota 6 empieza la información cuantitativa. Para que vean, este es un juego completo de estados financieros. Y las notas a los estados financieros son parte de los estados financieros. De hecho, ellas revelan toda la información de los estados financieros. Y ahí está. Aquí todavía seguimos con información cualitativa y ya empezamos con la información cuantitativa. La nota número 6, donde se recuerdan que decía efectivo y equivalentes de efectivo, dice el efectivo y equivalente al 31 de diciembre de 2019 y 2018 está constituido de la siguiente forma. Caja chica tiene 1000 y 1000. Banco industrial, que generalmente son cuentas de monetarias, tanto y tanto. Banco industrial dólares, tanto y tanto. Y fondo líquido de inversión en dólares, ahí están, en dólares. Y entonces está el total. Y estos totales son los que se revelan en los estados financieros. Y está toda la demás casaquita de todos los estados financieros. Y como les digo, esto es un juego completo de estados financieros. Aunque nosotros para efectos didácticos solo trabajamos con los estados financieros que son balance de estado de situación financiera o estado de resultado integral. Muy bien, entonces vean. Fácil, solo ustedes hacen eso y ya tienen estados financieros reales. Estados financieros agropecuaria San Diego 218 y 219. Listo. ¿Qué les parece? ¿Les va a servir esa información o no? Cuenten. Interesante, sí. Ustedes ahí van a poder entrar ustedes a conocer cómo están las empresas que cotizan. Esas generalmente son las empresas grandes de Guatemala, o sea, principalmente las corporaciones, las que tienen obligación de rendir información pública. Bueno, ¿será acá? Muy bien, entonces de ahí sacamos esa información de Alimentos Maravilla, que yo creo que ustedes, si no la conocen, pero de que conocen los productos, sí los conocen. Y los han consumido o los consumen. Bueno, entonces dice que esta empresa al 31 de diciembre de 2020 tuvo una ganancia, unas ventas netas de 654 millones. Ya estaba reduciéndolo, es 654 millones. Y el costo de venta son 582 millones. Y la utilidad bruta o margen bruto es de 72 millones. Y los gastos de operación resumidos, ¿verdad? Porque estos tienen sus notas a los estados financieros. Pero para efectos analíticos vamos a dejar solamente los totales. De los gastos de operación tiene 29 millones, gastos de venta. Gastos de administración, 11 millones. Para hacer una utilidad en operación de 31 millones. Otros ingresos que generalmente son financieros tuvo 489,000. Menos otros gastos, tuvo otros gastos financieros seguramente por 8,432,000. Para tener una utilidad antes de impuestos de 23,359,749. Y un impuesto sobre la renta de 7,335,000, que es el corriente,
Y el diferido, que generalmente es un impuesto que se le resta, ¿verdad? Al que genera, porque el impuesto diferido es a favor de la empresa. Para hacer un total de impuestos sobre la renta, están números negativos porque lógicamente resta, ¿verdad? No es algo favorable. O sea, la empresa pagó 7 millones de impuestos sobre la renta para el año 2020 y una utilidad integral neta de 16.336.372 y una utilidad por acción de 58. Para esto hay que ver las notas a los estados financieros. Pero ya ustedes más o menos tienen una referencia de cuánto de cómo está integrado este estado de resultados, ¿verdad? Vuelvo otra vez a colocarlo para que ustedes lo vean, porque antes de empezar a hacer análisis, tenemos que conocer, ¿sí? Tenemos que conocer cómo está integrada o qué partidas o qué cuentas tienen los estados financieros de cada empresa. Entonces, ahí está. Este está de manera resumida porque está presentado con base a normas internacionales de información financiera, es decir, tiene que estar lo más resumida posible porque toda la ampliación de la información está en las notas a los estados financieros. Muy bien. Ahora nos vamos al estado de situación financiera. Lo voy a hacer lo más grande para que ustedes lo puedan observar ahí por si están viendo en el celular. Y vean, échenle ustedes un vistazo. ¿Qué les parece? ¿Comentarios o sugerencias sobre el activo corriente y el activo no corriente? Tienen más gastos en el activo corriente, ¿no? ¿Gastos? Tienen más inversión, sería. Ah, ok. Sí, gracias. A mí lo que me Inversión. llama la atención es sus cuentas por cobrar, ¿no? Sí tiene bastante por cobrar, 13 millones. Sí, y más todavía porque tiene partes relacionadas también. Ah, pero parte relacionada sería como dentro de las mismas empresas, ¿verdad? De la corporación. Exacto, así es. Parte, por cierto, hay relacionadas, dice. Es relacionadas. Las otras cuentas por cobrar son las que tienen mayor cantidad. Sí, exacto. También es cierto. ¿Qué más les llama la atención? Que tiene muy poca inversión en propiedades inmobiliarias. ¿Es cierto? Eso también es cierto. Sus inversiones de costos son bajas. Ujú. Les voy a mostrar ahora el total del pasivo y patrimonio. Solo voy a hacer un poquito más chiquito. Ahí está. Para que cabal entre en la... Permítame. Muy bien. Ahí está el pasivo y patrimonio. ¿Qué les llama la atención? Que tienen pocas deudas con sus proveedores y todo lo que tienen que usar. Ujú. Eso es en el corriente, ¿verdad? Y en el no corriente, es decir, a largo plazo. Muchos documentos por, no por pagar. Ujú. ¿Cómo estamos entonces? Pasivo versus patrimonio.
Así a simple vista, ¿qué dicen ustedes? Que tiene poquito para provisión para indemnizar a los empleados. Tiene muy poco pasivo laboral, dice usted. Sí, exacto. ¿Qué más les llama la atención? Así a simple vista, ¿cómo ven? ¿Será que la empresa está endeudada o no está endeudada? ¿Y qué tal está su nivel de endeudamiento? No se nota endeudada. ¿Ok? ¿Alguien más? La reserva del capital también está muy... ¿Ok? ¿Qué más? Bueno. Entonces ya los dejé ahí que observen ustedes los estados financieros. Ahora vamos a entrarlos a analizar. Ya vieron que así a simple vista sí se pueden sacar algunas conclusiones, pero no son contundentes, es decir, no nos da esa certeza para decir, bueno, la empresa está Lic, endeudada o no está endeudada. ¿Qué manda? esas utilidades retenidas, ¿qué son? Esas utilidades retenidas son las ganancias que se van acumulando año tras año, que muchas O sea, veces son las como dejan. las acumuladas. Exacto, son las ganancias acumuladas, las que sirven a veces para reinvertir o para distribuir por medio de dividendos. Como excedentes, todo eso. Así es, en realidad es es un dinero que está ahí o es un recurso que se tiene para poder reinvertir, ¿verdad? O en algunos casos va a depender de qué es lo que considere la Junta de Accionistas. Se pueda no distribuir todo, sino una parte se pueda eh, redistribuir entre los accionistas por medio de dividendos. Gracias. Para servirle. Bueno, entonces como les decía, así a simple vista no es tan fácil poder determinar cómo está la empresa. Pero ahí está, y son números reales. Ahora vamos entonces a analizarla. Y para eso vamos a utilizar las razones. Las razones o ratios financieros. Bueno, y entonces acá ya tenemos más o menos el formato que nos va a permitir ir realizando una por una, viendo el resultado y interpretarlo y concluir. Bueno, entonces ahorita vamos a analizar. Razón circulante o razón de solvencia. Dice que la razón circulante o razón de solvencia mide la capacidad que la empresa tiene para cubrir sus deudas a corto plazo. Entonces vamos a dividir el activo corriente, dice. Ahora pregunta, ¿dónde está el activo corriente? ¿En el estado de resultados o en el balance de situación, en el estado de situación financiera? Balance. Muy bien, entonces nos dirigimos al estado de situación financiera y vemos el total del activo corriente. Entonces, por eso es importante ir totalizando estos rubros para poder nosotros tener una cifra total. Entonces son 284 millones total de activo corriente. Versus o dividido pasivo corriente. Y el pasivo corriente sigue estando dentro del estado de situación financiera. Tenemos el pasivo corriente por 72 millones. Bueno.
Entonces, vean pues. ¿Qué hacemos acá? Acá tenemos el activo corriente y el pasivo corriente. Entonces, lo que hacemos es dividir estos 284 millones dentro del pasivo corriente. Tenemos 3.92. ¿Y ahora qué significa este número? Y aquí nosotros vamos a realizar la interpretación. Que como les digo, es importante sí que aprendamos nosotros a realizar las fórmulas, pero más importante es la interpretación. Si no podemos Sí. interpretarlo, ¿qué manda? En el caso de la aplicación de la división, siempre se toma el activo corriente dividido pasivo, o sea, independientemente cuál sea mayor. Así es. Ok. Sí, así es. Esa fórmula eso es lo que busca, ¿verdad? Puede ser que en algún momento salga un número negativo. Y eso también es sujeto de interpretación. Entonces, sí, siempre así va a ser la fórmula. Al menos para sacar la razón circulante o la razón de solvencia. Bueno, entonces acá lo que vamos a colocar es lo siguiente. La empresa Alimentos Maravilla S.A. posee 3.92 quetzales para responder a un quetzal de deuda a corto plazo. Es decir, posee suficientes activos corrientes para responder a los pasivos corrientes. En consecuencia, muestra un margen muy bueno de solvencia. Adelante, Mario. Disculpe, esa interpretación se puede poner en términos porcentuales. Es decir, podríamos poner aquí que tiene casi el 400% de solvencia para deuda a corto plazo. Sí, se podría hacer, sí se podría hacer, pero por el hecho de que supera el 100%, entonces como que tiende a confundir el término porcentual. Así es, podría confundir y podría no darse a entender o a ser claro en la respuesta, en la interpretación. Entonces, por eso es mejor que usemos los números pequeños así como tal, ¿verdad? Ajá. Okay. Al menos en esta razón, ¿verdad? Porque hay otras que sí van a ser de porcentaje. Sí. Entonces, aquí ya tenemos la primera, la razón de liquidez, ¿verdad? Que muestra cómo la empresa Alimentos Maravilla posee casi 4 quetzales para responder por un quetzal de deuda a corto plazo. Eso sí, nótese, a corto plazo, es decir, menor de un año. Porque se está trabajando únicamente con activos corrientes versus pasivos corrientes. Que si pudieron observar, los activos corrientes los pasivos corrientes de la empresa, vean, es una cantidad no tan alta, son 72 millones. En cambio, los pasivos no corrientes son 137 millones, casi duplica o duplica esta cantidad. Entonces, eso va a ser sujeto a otra interpretación en otras razones financieras, pero tomen en cuenta ese dato. Al menos, como les digo, para responder a corto plazo, esta empresa tiene la solvencia necesaria. Bueno, veamos. Entonces, eso ya pega con lo que dice acá. Dice, si el número es mayor a 1, está solvente. Si está igual a 1, no solvente. Si es inferior a 1,
no está solvente. Y como pudimos observar, la empresa tiene 3.92, creo que sí. Entonces sí tiene suficiente solvencia, ¿verdad? Y aquí está. De la teoría agarramos para poder interpretar. Razón rápida o prueba del ácido. Y esta razón rápida prueba del ácido dice, señala la capacidad de la empresa para cubrir las obligaciones a corto plazo, sin considerar los inventarios, y mide la capacidad inmediata de pago. Bueno, aquí dice si mayor a 1, líquido, si igual a 1, no líquido, y si menor a 1, no líquido. Entonces, esta prueba del ácido, se le llama prueba del ácido, eso es como lo que se hace al oro, ¿va? Ustedes cuando uno va a empeñar su cadena o un anillo, ¿verdad? Entonces va y dice, este es de oro, va, de acuerdo, le vamos a poner ácido para ver si es oro. Es lo mismo que se hace acá con las empresas, ¿verdad? Se hace la prueba del ácido para ver si supera. Y entonces dice que la prueba del ácido se obtiene quitándole a los activos corrientes los inventarios. ¿Y por qué? Porque, vamos a ver ahorita. Nótese acá, posiciónense en el activo corriente. Los activos corrientes tienen una característica y se le llama liquidez. Es decir, cuanto más a corto plazo sea, mayor líquido es. Por ejemplo, el efectivo es líquido, sí. ¿Por qué? Porque solo basta con sacarlo de las cajas o emitir un cheque del banco y ya está el dinero. Luego van las cuentas por cobrar comerciales, es decir, a los clientes, porque los clientes, pues, tienen la obligación de pagar inmediatamente en el corto plazo cuando lo requiera la empresa para seguir manteniendo su récord crediticio. Y luego están las cuentas por cobrar a partes relacionadas, que son, como decía un compañero, es cierto, las partes relacionadas son empresas como hijas o hermanas de Alimentos Maravilla, a las que esta les surte mercadería. Les surte mercadería para que la puedan vender o les surte materia prima. Entonces, estas partes relacionadas, le deben a la empresa en teoría esto, ¿verdad? Pero la ventaja que se tiene entre ellas es que como hay amistad o hay sí, o sea, hay relación de familia, pues estas pueden devolver inmediatamente el dinero. O al menos no cuesta tanto. Luego están otras cuentas por cobrar, que pueden ser todo tipo de otras cuentas que tenga la empresa para cobrar. Y los inventarios. Si se dan cuenta, del activo corriente, los activos menos líquidos son los inventarios. ¿Y por qué? Porque para poder hacerlos en dinero, los inventarios, no es, o sea que no se puede coaccionar a las personas a comprar el producto, sino hay que esperar la voluntad de las personas que adquieran el producto. Por esa razón, los inventarios en el activo corriente son los menos líquidos. A eso se le llama liquidez. Entonces la liquidez empieza a destilar desde la parte alta hasta la parte baja. Y por supuesto los activos no corrientes son los menos líquidos porque, por ejemplo, ¿cuándo se va a poder vender un inmueble, un edificio? O sea, tarda mucho tiempo para convertirse en dinero en efectivo. Entonces, por esa razón volvemos a las razones financieras y procedemos. Los activos corrientes, que son los activos a corto plazo, en este caso vamos a agarrar el total del activo corriente. A este dice que se le va a restar el valor de los inventarios. Vean, al activo corriente le quito los inventarios. Y luego esto lo divido dentro del pasivo corriente. Y el pasivo corriente son las deudas a corto plazo o compromisos u obligaciones a corto plazo. Y tenemos 72 millones. Y acá vamos a hacer lo mismo. Vamos a dividir 199 millones dentro de 72 millones. Y tenemos 2.75. Entonces, ¿cómo hacemos para interpretar? Dice, si uno
si el resultado es mayor a 1, está líquido. Si es igual a 1, no está líquido. Y si es menor a 1, menos está líquido. Entonces, en conclusión, vemos que la empresa supera la prueba del ácido. Interpretación. La empresa posee 2.75 quetzales en efectivo y equivalentes en efectivo para realizar, para pagar un quetzal de deuda u obligaciones a corto plazo. En este sentido, podemos observar que la empresa, en cuanto a la liquidez, está suficientemente respaldada, ¿verdad? Es decir, que la empresa puede sacar del banco, puede cobrar inmediatamente a sus deudores y ya tener dinero para poder responder por su pasivo corriente. Eso sí, por su pasivo corriente, por las deudas a corto plazo. ¿Dudas, comentarios o sugerencias en este punto? Lick, a mí me salió 2.75 en la prueba de las 2.74, perdón. Ah, bueno. Sí, seguramente es por la aproximación de decimales. Si desea, lo vamos a ver. Ahí están, vea. Sí. Entonces ya como tiene un 7 a continuación, entonces por eso lo aproximamos. Pero está bien, muy bien. ¿Algo más? Disculpe, ¿Vamos bien hasta el momento? la razón por la que se restan los inventarios es porque son menos líquidos que todas las otras cuentas. Así es, así es. Se les considera menos líquidos porque como para venderlos no tenemos el derecho de decirle a los clientes, bueno, cómprenos pues, ¿verdad? O sea, de decirles, bueno, les ordeno que me compren. No, sino se depende de la voluntad de los compradores. Entonces, por eso es menos líquido. La liquidez es una característica que tienen los activos de obtener inmediatamente el dinero en efectivo. ¿Sí? Y por ejemplo, en el caso de la caja y banco, solo depende de la voluntad de la empresa. En el caso de las cuentas por cobrar, se tiene ese derecho para exigir el dinero. En cambio, ya en cuanto a vender, por ejemplo, los inventarios, ya depende de la voluntad de los compradores. Y no digamos vender, por ejemplo, o deshacerse de la propiedad, planta y equipo. O sea, eso no es fácil. Como la venta de un edificio puede tardar tal vez un día, puede tardar un mes, puede tardar 6 meses, puede tardar un año, puede tardar 2 años. O sea, eso es muy difícil de poder vender. Por eso es que se han dado cuenta que las empresas que quiebran, primero utilizan el dinero que tienen disponible en efectivo y en bancos. Después empiezan a tratar de recuperar la cartera de créditos y todo lo que han concedido. Después se deshacen de su mercadería. Y después empiezan a vender las motos, las bicicletas, los vehículos. Y por último se deshacen del edificio. ¿Sí han visto eso? Sí. Ok. Sí, ¿Quién dijo no? No tenga pena, participe. ¿No lo ha visto o no cree usted que así sea? Cuente. Bueno, en mi caso no lo he visto. Ah, va. Sí,
Pero como les digo, así pasa. Y así nos pasa también a nosotros como seres humanos individuales. Si en algún momento tenemos problemas, tenemos que hacer pagos, lo primero que hacemos es ir a nuestra caja, ir a nuestros bancos, cobrar a nuestros deudores, y luego deshacernos de nuestra bicicleta, de nuestra computadora, de nuestra moto, luego tal vez del vehículo, y lo que más cuesta vender es una propiedad. Entonces, eso es lo que pasa en la vida real y pasa en las empresas también. Bueno, hay otra otra razón que es mucho más exigente que la prueba del ácido, que se le llama liquidez inmediata. ¿Y a qué se le llama la liquidez inmediata? A la característica que tengan los activos de solamente de disponer de ellos en el momento. Es decir, ahorita necesito yo pagar una deuda. Entonces, vamos a ver cuánto dinero tengo, ¿verdad? En efectivo. Entonces, esa es la liquidez inmediata. Y vamos a ver cómo se opera. Esta se divide, la caja y banco se divide dentro del pasivo corriente. Ya vieron que sí es pesada esta prueba porque solamente se agarra lo que se tiene en bancos, en caja y bancos, perdón, en efectivo, que serían 22 millones, en este caso. 22 millones dividido el pasivo corriente, o sea, todo el pasivo corriente. 72 millones. Y tenemos un resultado de 0.31. ¿Qué significa ese número? Denme ustedes la interpretación mientras yo avanzo aquí. ¿Qué significa esos 31? ¿Qué manda? Que la empresa Tendría solo que ser posee mayor a 1, ¿no? 0.31 centavos por cada Por cada quetzal para quetzal solventar que la deuda. tiene que pagar. O sea que no tiene Para la definir No tiene su liquidez liquidez inmediata. no tiene la capacidad o liquidez suficiente para realizar eso. Ok, muy bien. Para sus 0.3. deudas a corto plazo. Exacto. La empresa dispone de 31 centavos de dinero efectivo inmediato para responder a todas las deudas y obligaciones corrientes o a corto plazo. Entonces, la empresa dispone de 31 centavos de dinero inmediato para responder a, para responder a un quetzal sería, para responder a un quetzal de todas las deudas y obligaciones corrientes. A responder por un quetzal, sí. De todas las deudas y obligaciones corrientes o a corto plazo. En este sentido, posee una liquidez inmediata razonable. Porque tampoco tiene mucho dinero en efectivo que esté ocioso, ¿verdad? Y esto es importante también resaltarlo, compañeros, porque, es decir, el hecho que, por ejemplo, solamente tenga 31 centavos o tenga 31 centavos para responder a un quetzal de todas las deudas a corto plazo, esto no significa que no tenga suficientes recursos.
lo que sucede es que mantiene un fondo en caja, ¿verdad? Un fondo en caja y bancos. Y al menos responde, tiene para responder por esos compromisos, ¿verdad? No puede tener todo en efectivo, porque si tuviese casi la misma cantidad de dinero en efectivo que los de pasivos corrientes, tendría mucho dinero en efectivo y ese dinero también es un dinero ocioso que bien podría estar reinvirtiendo para comprar más inventarios para poder vender más. Entonces, como les digo, en este caso no siempre este número representa un número negativo para la empresa, sino representa un número razonable. Al menos yo considero que de 0.25 a 0.50 es una buena cantidad de dinero que se puede tener en efectivo para poder responder a las deudas a corto plazo. ¿Comentarios, dudas o sugerencias? Y si no, entonces llegamos a esta fase donde vamos a concluir sobre la característica de liquidez de la empresa. Licenciado, ¿Qué disculpe, manda? una consulta. Como estábamos viendo esta cantidad de 0.31, ¿verdad? Que es una cantidad razonable. ¿Cuánto sería una cantidad que sería como el mínimo que una empresa podría tener? ¿Siempre sería menor a 1 o cómo sería el parámetro para analizar si esa cantidad es buena, es mala, regular? Ah, sí, es justamente lo que les decía. Para mí, y de acuerdo a la experiencia, ¿verdad? De análisis e interpretación de estados financieros, la empresa debe disponer por lo menos de 25 centavos a 50 centavos de efectivo para responder a todos sus compromisos a corto plazo, ¿verdad? Es decir, de 25 a 50, por eso les decía que 31 está bien, porque de 25 a 50 significa que tiene dinero inmediato para responder a sus obligaciones. No creo que sea bueno que tenga más de 50 centavos o 75 o un quetzal por cada quetzal de deuda total de corto plazo, porque significaría que tiene demasiado excedente de dinero y el dinero en efectivo es importante en las empresas para poder reinvertir. Gracias, Lick. Muchas Sí, gracias. para servirle. Entonces apunten ahí de 0.25 centavos a 0.50 centavos es un buen número de liquidez inmediata que debe tener la empresa. Ok, entonces en este caso no aplica la parte teórica que veíamos para las dos anteriores donde mencionaba que menor de 1 o menor que 1, perdón, es insolvencia, según lo que mencionaba. En este sí no aplica. En este no aplica. De hecho, esta razón no va dentro de la teoría esta, porque como les digo, ese es otro tipo de razón un poco más extrema, ¿verdad? O sea, esta liquidez inmediata es muy exigente, ¿verdad? Es mucho más exigente que la prueba del ácido. Y, por ejemplo, en las primeras dos razones que miden principalmente la liquidez, la empresa salió bien parada. Y ahorita con la liquidez inmediata verificamos de que dispone del recurso en efectivo suficiente, sin excedentes y tampoco le hace falta. ¿Verdad? Entonces, vamos a proceder con la interpretación general. Y la interpretación general dice que, la parte teórica dice que la liquidez de una organización es juzgada por la capacidad para saldar las obligaciones a corto plazo que se han adquirido a medida que éstas se vencen. Se refiere no solamente a las finanzas totales de la empresa, sino a su habilidad para convertir en efectivo determinados activos y pasivos corrientes. Bueno, entonces acá vamos a colocar conclusión, al menos en el área de liquidez, ¿verdad? Conclusión. En términos generales, la empresa posee un buen margen de liquidez, perdón,
de solvencia, pues posee 3.92 quetzales para responder a un quetzal de obligaciones corrientes. Esas obligaciones corrientes son las deudas a corto plazo, ¿verdad? Asimismo, en cuanto a la liquidez, la empresa posee números positivos. Tal es el caso de la prueba del ácido que arroja 2.75 por cada de activos líquidos por cada quetzal de deuda a corto plazo. Y no existen desperdicios de efectivo al tener la razonable cantidad de 0.31 centavos por de efectivo inmediato por cada un quetzal de obligaciones corrientes totales. Muy bien, entonces esta sería el análisis general que deberíamos que se debe hacer por cuando se aplique cada juego de razones o ratios financieros. En este caso ya realizamos las razones de liquidez y vemos que en términos generales la empresa salió bien parada en cuanto a solvencia y liquidez. Ahora vamos a entrar a conocer las razones de actividad. ¿Y qué son las razones de actividad? Está relacionado con las ventas, con los cobros, en cuánto se ha movido el activo. Y eso es importante para ver qué tan rentable, o más bien dicho, qué tan activa es la empresa en cuanto a sus movimientos internos, en cuanto a la producción. Todo eso se puede observar por medio de estas razones de actividad. Y también aquí tenemos las razones de actividad. Vean, como les decía, dice, se refiere al grado de actividad con que la entidad mantiene niveles de operación adecuados. Sirve al usuario para evaluar los niveles de producción o rendimiento de recursos a ser generados por los activos empleados por la entidad. Y esto es importante mencionarlo porque, recuérdense, o quiero llamar la atención a lo siguiente. Los activos, ¿sí? Los activos son estos recursos que aparecen acá, al menos descritos en esta empresa. ¿Y por qué creen ustedes que se les llama activos? Activo se le denomina, al inventario se le denomina activo, al efectivo se le denomina activo, a las cuentas por cobrar se le denomina activo. Y a estos recursos se les llama activos. ¿Y por qué activos? Porque la palabra activo viene del verbo acción, ¿sí? Acción, acción, activo. Es decir,
todo recurso o todo bien que debe estar, que está dentro de los activos, debe estar en constante movimiento. Si está quieto y reposado, eso significa que no es un buen recurso para la empresa y la empresa debe deshacerse de eso. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si se tiene un vehículo, si se tiene una flotilla de 5 vehículos y de esos vehículos solamente 4 se están usando y hay uno que sobra porque no hay quien lo pueda conducir, no sirve para entregar mercadería o nada y nada más está parado, ese no es un activo, aunque esté descrito dentro del activo, sino que eso es un activo ocioso, es una carga que tiene la empresa, porque si un vehículo está parado y no está produciendo, de todos modos se está depreciando y está perdiendo su valor. Entonces es importante que las empresas en el activo tengan solamente recursos que están en constante movimiento. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahorita. ¿Qué tanto movimiento tienen las empresas? Tiene esta empresa. Es decir, si se está moviendo o está estática como las tortugas. Entonces, vamos a ver ahorita. Entre más rápido se muevan los inventarios, cuanto más roten los inventarios, cuanto más roten los activos, mejor va a ser el resultado. ¿Sí? Es mejor. Porque la empresa, eso significa que cada vuelta, cada acción inmediata le genera recursos. Entonces, la rotación, vamos a ver ahorita la rotación de inventarios. Dice que la rotación de inventarios indica las veces o velocidad que el inventario se renueva mediante la producción y se vende nuevamente o se almacena. Es decir, cuántas vueltas da en un periodo contable. Y se obtiene la rotación de inventarios se obtiene dividiendo el costo de venta dentro de los inventarios. Mientras mayor sea el número de rotaciones, mejor. Es decir, 5 es mejor que 4, 10 es mejor que 5, 15 es mejor que 10 y así sucesivamente. Cuanto más sea el número de rotaciones, mejor. Entonces vamos a desarrollar ahorita la rotación de inventarios. Y dice que es dividiendo el costo de ventas dividido los inventarios. Entonces vamos y colocamos costo de ventas. Buscamos costo de ventas. El costo de ventas está dentro de el estado de resultados. Costo de ventas. Tenemos 582,000 dividido los inventarios. Y los inventarios están en el estado de situación financiera. Es 85 millones. Y tenemos entonces que 582 dividido 85 nos da 6.83. ¿Verdad? Y luego, para poder completar este número, ¿verdad? Que eso yo ya en un momentito voy a preguntar en qué consiste. También necesitamos saber que estas veces, digamos que a esto se refiere la rotación de inventarios 6.83 veces. Y recuérdense, cuanto mayor, mucho mejor para la empresa. Es decir, 6.83 es mejor que 5, es mejor que 3, es mejor que 1. Y también se puede aproximar, ¿verdad? Eso sí también es cierto. Entonces aquí significa que la empresa rotó aproximadamente 7 veces su inventario durante un periodo contable. Rotó 7 veces, le dio 7 vueltas a su inventario completo. Ahora bien, para saber a cada cuántos días la empresa vendió totalmente vació su bodega, se podría decir, vació sus bodegas, a ver cada cuántos días vació sus bodegas. Tenemos 360, lo dividimos, 360 son 360 días, lo dividimos dentro de las veces de rotación de inventarios. 52.69, quiere decir que a cada 53 días. Ahora, alguien que me pueda decir, ¿cuál sería la interpretación de esta razón entonces?
¿Qué dice? ¿Algún valiente? Podría ser que la empresa rota 7 veces en el periodo sus inventarios a razón de 53 días por cada vez que rota. Me parece bien. La empresa Alimentos Maravilla S.A. rota aproximadamente 7 veces a razón de 53 días durante un periodo contable de 360 días. Entonces, ahí está. Ahora bien, esta es la interpretación descriptiva, pero ahora ya tenemos que agregarle a nosotros nuestro análisis, ¿verdad? Lo cual significa que la empresa, dada la magnitud de sus operaciones y de su inventario, es una cantidad es una rotación se podría decir, yo digo que no es razonable, sino es favorable. Porque es una rotación favorable porque permite a la empresa ir multiplicando sus recursos, por medio del movimiento de sus activos. Muy bien, entonces aquí ya tenemos una interpretación de alguna manera descriptiva y analítica que nos ayuda a ver, pero esto, como les digo, es después de haber visto nosotros ya los estados financieros, conocer el giro de negocio de la empresa, saber más o menos qué tipo de productos mueve, o sea, y sabemos muy bien que ya imagínense ustedes darle vuelta 7 veces al año a un inventario de 85 millones. O sea, es grande, pues eso es un monstruo. Entonces, por eso mismo, acá consideramos, de acuerdo a nuestra experiencia, que que es una rotación favorable. Ahora bien, hay otro aspecto que las empresas no deben descuidar y es el cobro. Cobrar a los acreedores. Porque empresa que no cobra es una empresa que puede tener problemas económicos muy serios, ¿verdad? Ustedes han escuchado casos de empresas que quiebran porque no cobran. Sí, yo laboraba en una empresa pequeña, era un emprendimiento hace ya varios años y justo sucedió algo similar. Tenía bastante dinero que debía, o sea, le debían y al final por no cobrarlo o no agilizar el cobro, se llegó a un punto en el que ya no era incapaz de mantener sus actividades y operaciones, ¿verdad? Entonces, eh, tuvieron que despedirnos y luego me enteré yo que había quebrado, ¿verdad? Por esa razón. Qué duro ustedes, la verdad que duro. Y por eso hay algunas empresas que por no cobrar, ¿verdad?
O sea, es importante tener un balance o un equilibrio en cuanto a los cobros, ¿verdad? A los cobros, porque también hay unas empresas que son demasiado, quizás hasta abusivas para el cobro. Y una de ellas es Claro, a ustedes no sé si les ha pasado, pero Claro, a veces uno ya pagó a esta empresa Claro. Y a veces llaman a las 9 de la noche, o a las 7 de la mañana. No sé si les ha pasado. Y hay algunas tarjetas de crédito que así también lo hacen. No sé si les ha pasado algo así. Sí, Lick, con Claro, sí. ¿Verdad? Entonces también es un abuso en cuanto al cobro. Pero la ventaja que tienen estas empresas que dada ese abuso de cobros, pues mantienen al día, los cobros y la recuperación de dinero y el flujo de efectivo. Yo sí he visto varios casos de empresas que por no cobrar, quiebran. Entonces, por eso vamos a ver qué tanto, Lick, qué una consulta. manda. ¿Qué tan común es que hayan empresas que generen ganancias, digamos así, y por falta de cobro puedan quebrar lo que mencionaba? Pero ¿qué tan común es que eso pase? Eso es muy común, ustedes. Eso es muy común y es por eso que hay algunas empresas que desaparecen por falta de cobro. Inclusive, no sé si recuerdan de aquella empresa de Chepe Te Presta. A pesar que era una empresa pero, o sea, que tenía una política de cobro agresiva, pero aún así quebró porque fue muy difícil que pudiera recuperar su cartera de clientes. Y por eso, como les digo, es importante que las empresas tengan una política estratégica de cobro, o sea, estratégica. No significa agresiva, sino estratégica. Y eso es lo que también mantiene a las empresas. Y vamos a ver entonces en esta empresa qué tanto cobra, ¿verdad? Y para eso vamos a sumar las cuentas por cobrar comerciales neto, que serían los clientes, las cuentas por cobrar a partes relacionadas y las otras cuentas por cobrar, que en total son 176 millones. Estos 176 millones deben de dividirse dentro del resultado de las ventas anuales totales. ¿Qué vamos a ver ahorita? Las ventas anuales totales. Vamos a irlas a traer a donde corresponde, que es el estado de resultados. Ventas anuales totales, 654 millones. Dividido 360 días. No, acá no hay necesidad. 360 días. Entonces acá lo que tenemos que hacer es dividir esta, ¿verdad? 654 dentro de 360. Y este resultado va a ser el divisor de los 176 millones. ¿Cómo lo vemos acá? Ahí está. Entonces, 176 millones dividido, vean de dónde sale esto. 1.818.000 sale de dividir 654 millones dentro de 360 días. Y esto nos va a dar el divisor para las cuentas por cobrar. Y nos sale este número de 97. ¿Qué significan los 97? ¿Alguien que me pueda dar ese dato mientras estoy realizando la interpretación, el análisis e interpretación? Díganme, pues los escucho. ¿Podría ser la eficiencia del cobro? La empresa Alimentos Maravilla tiene
un promedio de 97 días. De 97 días. En los cuales recupera completamente su cartera de cuentas por cobrar. Es decir, recupera el crédito concedido a corto plazo a cada 3 meses, ¿verdad? Porque 97 días equivalen más o menos a 3 meses. Entonces vean que eso es bueno, porque ahora si nosotros quisiéramos agregarle otro punto, podría ser, dividan por favor 360 dentro de 97. ¿Cuánto les da? 3.71. 3.71. Ok, gracias. Significa que, corto plazo, vamos a ver, lo cual significa que la empresa recupera aproximadamente 4 veces, recupera su cartera de cuentas a cobrar en aproximadamente 4 veces durante un periodo contable. Ahí está. Entonces, vean, así es como se interpreta, ¿verdad? Esto es un buen número, ustedes. Esto es un buen número, o sea, recuperar tantísimo dinero, vean, 176 millones. Recuperarlo 4 veces en el año es algo bueno, es una buena tiene una buena política de cobros. Porque, imagínense, si no lograran recuperar esto en un año, ya las empresas empiezan a entrar en crisis. Y es lo que está pasando ahorita. También no sé si se han dado cuenta, varias empresas han quebrado porque no hay flujo de efectivo. No hay flujo de efectivo, ¿por qué? Porque los clientes ya no siguieron llegando. Entonces no hay ingresos. Y los egresos permanecen constantes. Sin embargo, los ingresos dependen. A veces suben, a veces bajan. Y ahorita, por ejemplo, hay varias empresas que no están teniendo ventas. Entonces no hay flujo de efectivo, sea por ventas y en algunos otros casos por por cobro. Y por ejemplo, no sé si escucharon ustedes el caso de Cayala. ¿Ya escucharon el caso de Cayala? No. No. Ahí es algo complicado y es algo que puede pasar a todo nivel. O sea, puede pasar ahí en Cayala como puede pasar en un mercadito de la esquina, ¿verdad? Que ahí, por ejemplo, hay varios arrendatarios, ¿verdad? Que alquilan locales. Que piden en alquiler, ¿verdad? Porque aparte es el que los alquila y aparte es los que piden en alquiler. Y entonces hay tantos locales, ya se han dado cuenta ustedes. Pero como dejaron de llegar clientes, entonces no hay flujo de entrada. Sin embargo, los dueños de todos esos edificios están cobrando los meses de arrendamiento, de alquiler, ¿verdad? Y entonces uno pues dice, es que tienen razón los vendedores, ¿verdad? Los que tienen negocios, porque no están vendiendo, entonces ¿de dónde van a tener dinero para pagar el alquiler? Pero también es importante analizar la situación de los dueños de los edificios, porque muchos de esos edificios fueron construidos con
con financiamiento bancario. Y los bancos tampoco esperan. Entonces es una cadena tremenda ustedes. Por eso ya ven que aquí es donde pudimos comprobar que quien realmente tiene el poder es la población, son los clientes. O sea, si no hay clientes, no hay negocio, y si no hay negocio, no hay cobros de alquiler, y si no hay cobros de alquiler, no hay pagos al banco, y si no hay cobros del banco, no hay ganancias. Y total, es una cadena constante que empieza desde, desde todos los clientes que vamos a pasear ahí, ¿verdad? O a cualquier lugar a comprar. Si nosotros no vamos a comprar, eso no funciona. Y eso fue lo que pasó con varios arrendatarios de Cayalá, que donde vieron que estaba difícil el retorno de la economía y todo, mejor decidieron cerrar en el primero o segundo mes, porque más que todo vieron que no iba a ser fácil el retorno. Y hay algunos que decidieron aguantar, ¿verdad? Aguantar el pago, porque la empresa no les rebajó ni un solo centavo de alquiler, la empresa inmobiliaria. Y pues ese es el caso por el que han quebrado ya varias empresas. Los que no pudieron pagar alquiler, mejor quebraron, o sea, decidieron ya no seguir con la empresa. Y es por eso que donde quiera vemos ahorita locales cerrados. En fin, todo se relaciona con las cuentas por cobrar, con las ventas. Licenciado, una preguntita ahí. ¿Qué manda? ¿Y una empresa puede llegar a quebrar por el caso primero que estábamos haciendo sobre la solvencia que puede tener una empresa? Por la totalidad de liquidez que equivaló a 0.31, la empresa puede quebrar ahí por no cubrir todos los gastos. Sí, gracias. En cuanto a por ese índice de 0.31 centavos de liquidez inmediata para cubrir un quetzal de obligaciones, no. Lo que sí puede hacer que la empresa quiebre es que su endeudamiento sea demasiado. O sea, que los acreedores, proveedores de la empresa y prestamistas y de todo tengan mayor control sobre la empresa que los mismos accionistas. Y eso lo vamos a ver ahorita en este análisis que vamos a hacer ahorita. La rotación solo terminemos la rotación de activos totales y vamos a entrar al endeudamiento. Entonces vean la rotación de activos totales. Vamos a ver rotación de activos totales. Nos vamos activos totales. 353 millones. Perdón, esto no. Las ventas. Ventas totales 654. Y los activos 353 millones. Quiere decir que esto significa que, ¿verdad? Aquí la interpretación sería interpretación. Ahora sí ya me quité los lentes a ustedes porque ya el sol no me está dando de frente. Interpretación. La empresa rota aproximadamente 2 veces rota el total de sus activos aproximadamente 2 veces durante el año. ¿Verdad? Como podemos observar, es decir, eso le permite tener un rendimiento por cada rotación que se tenga.
En otras palabras, esto es como mover un elefante, ¿verdad ustedes? Mover algo pesado. La empresa, a pesar de todo, total, su activo le dio 2 vueltas, o sea, le dio 2 vueltas durante el año y eso es bueno, ¿verdad? Porque significa que con cada movimiento de cada quetzal que se tenga de activo, entonces, ya puede, generar más ganancias. Ahora bien, ya para concluir sobre lo que son la rotación de actividad, concluimos entonces en lo siguiente. En términos generales, la empresa Maravillas S.A. posee números positivos en cuanto a sus razones de actividad, toda vez que rota sus inventarios aproximadamente 7 veces, ¿verdad? 7 veces durante el año. Esto significa que a cada 53 días, esto significa que a cada 53 días, vamos a colocar acá, rota el inventario. Asimismo, recupera su cartera de créditos a cada 97 días, como lo vimos acá. Lo cual es sano para una empresa porque ese dinero lo tiene disponible para reinvertir y esto se ve reflejado en la rotación de activos totales. Porque la empresa por cada un quetzal que tuvo durante el año produjo 1 punto. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver acá. Solo quiero estar seguro de esto. Total del activo. Sí, aquí no estamos bien. Durante el año produjo, en este caso, serían 1.85 extras, lo cual se ve traducido en ganancias, ¿verdad? Entonces, por eso les digo que el total de activo, solo quiero ver algo ustedes, solo quiero ver si este es el total de activo totales. Total de activo, sí, aquí está. Sí, son 353. Entonces acá no es 1.85, sino ahí está. Porque la empresa por cada quetzal que tuvo durante el año, ¿verdad? De activos, produjo 85 centavos por cada quetzal, lo cual se ve traducido en ganancias. Entonces, en términos generales, la empresa en cuanto a actividad y movimiento, pues está bien. Ahora vamos a ver, ya los minutos que nos quedan, cómo está su índice de endeudamiento, porque ustedes preguntaron, bueno, ¿y cómo será que está, por qué puede quebrar una empresa? Una empresa puede quebrar por endeudamiento excesivo. Y veámoslo. Índice de endeudamiento pasivo total. Vamos a seleccionar el pasivo total. ¿Y cuánto es el pasivo total? Son los 72 millones más los 137. Tiene 209 millones de endeudamiento. Y su activo total tiene 353. Entonces, acá vemos que vemos ciertos números un tanto preocupantes. Porque vean, pues aquí la interpretación es la siguiente. La empresa, por cada quetzal de activo que posee, debe 59 centavos, lo cual significa que su endeudamiento es riesgosamente alto, ¿verdad ustedes? Porque imagínense, ya es 59%. Es decir, que no tiene la empresa no posee ni la mitad de sus activos, sino debe más de la mitad. O sea, solo de activos, solo realmente le pertenecen 41%, no 59% como tal. ¿Verdad? Entonces, eso es algo a tomar en cuenta. Eso es algo a tomar en cuenta.
y que en algún momento puede afectar. Ahora vamos a ahora vamos a ver acá cómo está su índice de inversión de accionistas, es decir, cuánto le pertenece a los accionistas y cuánto le pertenece a los acreedores. Así se les llama a las personas que una empresa les debe, se les llama acreedores. Entonces tenemos total de pasivos, esta empresa debe 209 millones. ¿Y cuánto tiene de patrimonio neto? El patrimonio neto, recuerden, es lo que verdaderamente le pertenece a la empresa. Y el patrimonio neto tiene 143 millones. Vean entonces, acá vemos que del total de pasivos son 209 millones. Patrimonio neto son 143 millones. Lo cual nos arroja este número que es 1.47. En este sentido, entonces, el análisis, ya para avanzar, porque ya nos va agarrando el tiempo, esta razón muestra el porcentaje que Alimentos Maravilla utiliza aquí no es por cada dólar, sino es por cada quetzal. Por cada quetzal de inversión de los accionistas para financiar los activos. La cifra resultante de 1.47 de financiamiento de los acreedores por cada quetzal de inversión es aún moderadamente riesgosa por la empresa. Es decir, en pocas palabras, los accionistas dan un quetzal, ¿verdad? Dan un quetzal. En cambio, los acreedores dan 1.47. Significa que la empresa está principalmente financiada por los acreedores y por los proveedores y no tanto por los dueños de la empresa como tal. Entonces, acá la interpretación final sería que, vamos a ver, estas razones indican que el monto del dinero de terceros que se utilizan para generar utilidades. Estas son de gran importancia ya que las deudas comprometen a la empresa en el transcurso del tiempo. Esa es la parte teórica, ¿verdad? Pero ahora le vamos a agregar nosotros nuestro criterio, ¿verdad? Conclusión. La empresa, y vean ustedes, hay que irles a decir. La empresa Alimentos Maravillas S.A. posee altos índices de endeudamiento, lo cual la pone en riesgo de que al no existir flujos de efectivo constantes por medio de ventas o cobros, la empresa no estaría en capacidad de cubrir el endeudamiento, su endeudamiento. Asimismo, esto lo podemos observar cuantitativamente con el 59% de financiamiento que los acreedores o terceros tienen dentro de la empresa. En consecuencia, es urgente que la empresa reduzca
ese nivel de endeudamiento por lo menos a un porcentaje inferior al 50%, ¿verdad? Porque es importante usar el dinero de terceros, ¿verdad? Para financiar las actividades, pero no al menos, no mayor al 50%, porque ahí prácticamente el control, si quisieran tomarlo los acreedores, ellos tendrían el control y la prioridad sobre la empresa. Entonces, ¿qué les parece? ¿Cómo vamos hasta el momento? ¿Les ha dejado algo esta enseñanza? No sé, ¿les parece cómo vamos? Este es un caso real ustedes, así que, y lo podemos hacer con todo tipo de empresa, ¿verdad? Este es el análisis financiero. Estos son estados financieros, este es análisis financiero. ¿Dudas, comentarios o sugerencias? Sí, solo suponiendo que, por ejemplo, ese endeudamiento no sea necesariamente de entidades bancarias, sino que pudiera ser de otra empresa que yo como empresario tuviera y yo estoy pues de alguna manera prestándole a esta otra, por ejemplo. Ahí estaría bien, ¿verdad? O sea, Sí, sí estaría bien, aunque también sería una inversión de alto riesgo, porque ya vio que la empresa no genera, porque la empresa a pesar de todo el movimiento que tiene, pero es alto el endeudamiento, entonces también tendría que darle prioridad a otros acreedores. Sí, entonces es una inversión riesgosa también. Es como que usted le preste dinero a alguien que le debe a otros. No sé si les ha pasado, pero ya que a veces, y más por la amistad, ya no le pagan luego a uno. Lick, y en este caso, ¿qué acciones podrían tomarse para disminuir ese tipo de endeudamiento, para al menos llegarlo a un 50%? Sí, muy bien. Buena pregunta. Entonces, para eso vamos y observamos el estado de resultados, ¿verdad? Perdón, el balance de situación financiera y vemos qué activos tiene. Por ejemplo, tiene el efectivo, las cuentas por cobrar. Esto es importante. Es importante que recupere lo más pronto posible las cuentas por cobrar, aparte relacionadas, para que tenga, y estas otras cuentas por cobrar, para que tenga un flujo de efectivo alto, ¿verdad? Del activo no corriente, mayor cosa no puede disponer porque no tiene tanta propiedad, planta y equipo como podemos observar. Entonces, prácticamente las cuentas por cobrar serían las que debe de presionar, ¿verdad? Para poder obtener dinero. Y con ese dinero, entonces, lo que tiene que hacer es principalmente reducir el financiamiento a largo plazo, porque en el corto plazo su endeudamiento es razonable, pero en el largo plazo es el principal. Vean, lo que debe de hacer es reducirle principalmente a los documentos por pagar, a estos 80 millones, que es el endeudamiento principal que tiene la empresa, y a los préstamos bancarios, pero sobre todo a los documentos por pagar. Este es el que yo veo que está en números rojos, ¿ven? 80 millones es bastante. De hecho, si no lo tuvieran, cambiarían mucho las cosas, ¿verdad? Pero entonces tendría que pegarle fuerte a esta deuda que tiene los 80 millones. ¿Y eso cómo? Agilizando la recuperación de las otras cuentas por Pudiendo cobrar. tenerlo de cuentas por cobrar, aparte relacionadas, con eso solventaría parte y Sí, pues, y también con otras cuentas por cuentas cobrar. por cobrar que tiene 95. 95 millones, exacto. Esas otras cuentas por cobrar le podría servir para pagar documentos por pagar. Y de esa manera, entonces ya equilibrar la balanza. Por eso les digo que por lo menos para llevarlo a un 50%, a menos de un 50% para no tener presente ese riesgo, ¿verdad? Para no tener presente ese riesgo de endeudamiento alto. Muy bien, esas serían las acciones a tomar. Y lo otro sería aumentar sus ventas, ¿verdad ustedes? Pero ya vieron que aumentar las ventas también es complicado. O reducir sus costos.
Porque vean, este es otro punto también que yo a simple vista lo vi. Y que eso lo vamos a empezar a ver, lo vamos a seguir viendo en la próxima clase. Vean. Prácticamente ya casi el costo de ventas ya está más a la altura de las ventas, ¿ven? 654 millones y 582 millones de costos. Entonces es muy poco el margen de utilidad bruta, tomando en cuenta la magnitud del movimiento de ventas. Entonces hay que ver qué es lo que hace que esta empresa tenga tan alto el costo de ventas, ¿no? Y eso ya va a ser un análisis a través. Vamos a terminar el análisis de esta empresa, incluyendo el análisis horizontal, ¿verdad? Y vamos a ver también las notas a los estados financieros. Así que por hoy yo creo que hasta ahí llegaríamos. Ya solo me queda hacerles el recordatorio que dentro de 8 días es el examen, ¿verdad? Que si no estoy mal, se va a subir el viernes y lo van a tener ustedes sábado y domingo. Sábado para entregar domingo. O sea, quiero ver, se va a subir el 7. Se quedó bien 8, no tenemos clase, ¿verdad, Alic? Exacto, no hay clases. Sí, se va a subir el 7, va a estar. ¿Compartir este examen? Sí, así es, con mucho gusto. Sí, de hecho, este material, así como está y hasta donde avanzamos, se va a subir al módulo 1 del material de aprendizaje. Entonces, por favor, siempre ingresen ustedes ahí, descárguenlo, analícenlo. Yo también subí ahí otros estados financieros. Y sobre esos vamos a dejar la tarea para que ustedes trabajen esta semana, para que analicen e interpreten con estas razones financieras esos estados financieros de esa empresa. Entonces, por el momento, ahí estamos. Más tarde les voy a mandar, como siempre, el recordatorio de la actividad que se va a desarrollar. Así que no tengan pena. ¿Algo más? Disculpe, sí, de esto que acabamos de ver es lo que va a entrar en el examen. Ah, sí, muy buena pregunta. Sí, hasta donde llegamos hoy va a entrar el examen. Desde lo teórico y práctico que vimos desde el primer día hasta lo que estamos viendo ahorita al día de hoy, ¿verdad? Hasta acá va a entrar. Entonces va a venir siempre algo práctico. Van a venir preguntas y va a venir teoría. Perdón, va a venir preguntas y va a venir práctica. Puede ser, a unos les va a venir un caso de porcientos integrales y a otros les va a venir un caso de razones financieras o ratios financieros, porque como siempre se hacen diferentes variantes de examen, ¿de acuerdo? De acuerdo, gracias. Muy bien, y con este material que ustedes tienen en el módulo 1, tienen bastante, es suficiente para seguir trabajando duro. Así que tengan un excelente día y nos saludamos hasta la próxima. Gracias, buen día. Buen día, Alic. Gracias. Gracias igualmente, Gracias, cuídense. Lick. Hasta pronto. Gracias, Lick.